¿Tienes una hernia discal y estás pensando, te han ofrecido operarte? Pues entonces es imprescindible que veas este vídeo. Soy Íñigo Junquera y esto es un nuevo vídeo para Fisio Online. Y es imprescindible que lo veas porque voy a contarte 5 cosas que debes de saber antes de operarte de una hernia discal lumbar. Pero antes de eso vamos a ponernos un poquito en contexto, me imagino que ya lo sabrás, pero voy a explicarte qué es una hernia y te voy a contar un poco cuáles son sus causas. Lo primero, el disco intervertebral, esa almohadilla que hay entre las vértebras, ¿sí?, que permite el movimiento entre ellas. Está formado por un anillo fibroso por fuera y dentro un núcleo pulposo. No es precisamente como se muestra en ese esquema, pero bueno, para entenderlo nos sirve, ¿sí? Vemos aquí cómo el anillo fibroso se ha deformado, en ocasiones se rompe y el núcleo pulposo, que está más aquí en medio, ¿sí?, no es como lo muestra aquí, sale e invade la zona por la que emerge la raíz nerviosa, ¿sí? Aquí vemos cómo esa hernia discal está impactando, puede ser contra la médula, puede ser con una raíz nerviosa. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede una hernia discal? En general tiene que ver con las presiones continuadas, no con los esfuerzos. Esta es la primera cosa que debieras de saber. No ha sido por esa caja, ni por aquel esfuerzo, ni por aquel tirón. Nunca, jamás de los jamases, un esfuerzo agudo genera una hernia. Puede suponer la última gota que colmó el vaso, pero ese disco ya estaba aplastado, ya estaba machacado, ya estaba deshidratado, resecado, agrietado por una presión continua. ¿Quién genera esa presión continua? Unos músculos cortitos que hay a los lados de la columna, muy influenciados por lo visceral. Disfunciones, desarreglos, alteraciones, malos funcionamientos viscerales van a hacer que esos músculos estén en hipertonía y esa es la fuente y la base de las hernias discales. Así que ya para empezar, operarse una hernia discal sin haber trabajado y sin haber tratado esta parte visceral me parece una pequeña locura, ¿sí?, una insensatez. Tienes vídeos en este canal, un montón de ellos sobre las hernias discales izquierdas, derechas, L4, L5, L5, S1, que son las más típicas, donde te hablamos de las diferentes influencias viscerales sobre ellas. Bien, vamos ahora con las 5 cosas que tienes que entender. La primera, preguntarte, ¿es la mejor opción? ¿La cirugía es la mejor opción? Pues depende de cuáles son tus síntomas y depende de cuánto tiempo llevas con ellos. Porque si los síntomas son muy agudos, y cuando son muy agudos es que hay muchísimo dolor y encima la parte peligrosa, la que te tiene que llevar a ingresar en urgencias y operarte rápidamente, es que tengas el pie así, ¿sí?, que hayas perdido tono, porque las raíces nerviosas, ¿sí?, si cogiéramos el cable, en la parte central están las fibras motoras, las que llevan el impulso motor a los músculos. En la periferia de la raíz nerviosa están las fibras sensitivas. Cuando ya hay pérdida de fuerza, quiere decir que la hernia está aplastando, comprimiendo de una forma muy potente a esa raíz nerviosa. Así que, según cómo sean los síntomas, ¿tiene sentido o no? Si tienes una ciática más o menos intensa, espérate. Claro, si llevas con esos síntomas 8 meses, has hecho de todo, has buscado todo tipo de terapeutas, has trabajado lo visceral, ¿sí?, y nada te ha ayudado, pues entonces quizás no quede otro remedio que pasar por quirófano. Bien, más cosas que tienen que hacerte pensar si es la mejor opción o no. ¿Cómo es la hernia discal? ¿Esos síntomas están asociados a una gran hernia discal, a una hernia discal mediana, pequeña? ¿Sí? Porque eso es algo que te dicen en la resonancia, eso es algo que te puede decir tu traumatólogo. Y también, ¿qué tipo de cirugía te proponen?
¿sí? Porque no es lo mismo una cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? Una cirugía que pretende casi no tocar lo mínimo posible, quitar el trozo de hernia y salir, que una cirugía donde rompen la lámina, abren, se hace un destrozo tremendo, o te fijan 2 niveles vertebrales. Cuidado, no es lo mismo lo uno que lo otro. No te estoy diciendo que deseches un tipo de cirugía o no, sino que depende de qué cirugía te propongan, yo me lo pensaría más, me lo pensaría menos, me informaría más o me informaría menos, ¿sí? Yo una cirugía donde haya una artrodesis, donde te fijen, donde te pongan unas chapas para inmovilizar 2 niveles, o un nivel vertebral, yo lo miraría muy mucho y lo consultaría con otros especialistas a ver si es la mejor opción para ese caso, ¿vale? Ya no es si es buena opción o no operarse, sino si esa cirugía es la mejor opción. También, además, antes de preguntarte si es buena opción o no operarse, has hecho un buen tratamiento de fisioterapia, porque si no lo has hecho, es que entrar en un quirófano sin hacer fisioterapia, a no ser que, como decía, estés muy agudo con el pie así, caído, hacer una cirugía sin fisioterapia, a poder ser obviamente una buena fisioterapia que busque las causas, que vaya a lo visceral. Desde nuestro punto de vista, con Fit Concept tenemos muchas formas de ayudar a este tipo de problemas. Bien, segunda cosa que tienes que comprender, y es que si ya vas a operarte, si ya has decidido, ya está hecho y vas a operarte y tienes fecha, tienes que entender que tú eres muy importante, porque la buena cirugía realizada por el doctor es importante, pero tu respuesta es también, ¿sí? Todas las cirugías no son buenas. Los cirujanos tienen días buenos y tienen días malos, igual que los tenemos todos. Ellos intentan, no lo dudes, hacer siempre buenas cirugías, pero no siempre lo consiguen. De cualquier forma, un buen paciente puede hacer buena una mala cirugía, un mal paciente puede hacer mala una buena cirugía. La cirugía es importante, tu respuesta, lo que haga tu cuerpo, también. Y en ese sentido, cómo te prepares para la cirugía, cómo estés ese día, cómo respondas los días siguientes, cuál es tu respuesta emocional, psicológica y física, fisiológica, va a tener una incidencia muy grande en el resultado de esa cirugía, ¿sí? Pero muy importante. Por lo tanto, prepárate para la cirugía, llega ese día, llega al quirófano en el mejor estado posible, ¿sí? Lo ideal es que entres en el quirófano en un buen día, que tengas menos dolor, que estés bien, ¿sí? Porque cuanto mejor llegues, mejor respondes, mejor va a ser tu respuesta. Si llegas emocionalmente muy alterado, tu respuesta va a ser emocionalmente alterada. Si llegas más tranquilo, más tranquila, tu respuesta también lo va a ser. Así que, previo a la cirugía, no estaría nada mal que hagas una pequeña dieta de adelgazamiento, desintoxicación, llegar al quirófano con el cuerpo más limpio, especialmente las hernias con el vientre menos hinchado, que tiene una influencia brutal sobre la zona lumbar. ¿Quién sabe? Una buena purga de intestino, una buena limpieza de intestino, una buena dieta alcalina, ¿sí? ¿Quién sabe? Igual mientras la haces resulta que decides que no te operas porque te ha mejorado el dolor lumbar. Digo porque es una de las causas viscerales de las hernias. Hay otras, por supuesto. Además, aunque no te ayude a evitar el quirófano, hacer fisioterapia, masoterapia, movilización, ¿sí? Tratar esa hernia discal con fisioterapia previa a la cirugía te va a ayudar a mejorar la respuesta a la cirugía. En ese sentido hay una técnica muy interesante para los días anteriores, que es el drenaje linfático manual, porque tiene una característica y es que es sumamente relajante y es simpaticolítico. El sistema nervioso simpático es el sistema de activación, es el del estrés, es el de la angustia, la ansiedad. ¿Sí? Entrar en quirófano con el sistema nervioso simpático muy elevado va a hacer que tu respuesta sea exagerada, excesiva, ¿sí? Errónea, ¿sí? No va a ser la mejor respuesta. Si entras con un sistema
nervioso simpático más calmado, más tranquilo, se sabe perfectamente que la respuesta es mejor. Así que haz también los días anteriores un buen descanso, relajación. Se sabe, por ejemplo, que escuchar música clásica el día antes a una cirugía, durante todo el día, mejora la respuesta de la cirugía, mejora el resultado de la cirugía. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿Crees que hay muchos cirujanos que recetan música el día antes de la cirugía? Pues no. Sin embargo, lo que suelen recetar es Valium, para que la persona vaya más tranquilita al quirófano. No tiene nada que ver. Es mejor que entrar como una moto, sí, pero es mucho mejor entrar tranquilo por tus propios medios que no entrar tranquilo porque estás drogado. Aquí, mira, aquí aquí estamos hablando ya de la respuesta. Ya te has operado, ¿sí? Has entrado en el quirófano, ya acabas de llegar a la habitación de tu hospital donde te han operado y estos son los consejos que te doy ya a partir de que te han operado. Lo primero, aplícate frío solo si la zona está muy caliente y tienes dolor, mucho dolor. Si no, es mejor que no te apliques frío. ¿Sí? El frío tiene sentido cuando hay mucha inflamación, cuando hay mucho calor. Si no, es que esa inflamación y ese calor son necesarios, son los que tienen que darse, ¿sí? Entonces, si es un calor elevado y un dolor elevado, entonces tiene sentido aplicarse frío. Si no, no enfríes más algo que no está demasiado caliente, ¿sí? Porque hay personas que hacen hiperrespuestas y personas que hacen hiporrespuestas. Personas que se pasan de frenada y hacen mucho calor y personas que hacen respuestas frías. Oh, Dios mío, ahí no pongas más hielo, no enfríes más la respuesta de un frío, ¿vale? Además, haz algún ejercicio de relajación focalizada. Esto quiere decir relajarte, pero sobre todo sintiendo que relajas esa zona, que le envías buen rollito, ¿sí? Es enviar buena vibra, enviar buen rollo, dejar de vivir esa zona como, oh Dios mío, sí, algo peligroso, sino todo lo contrario, hacer un trabajo para, ¿sí?, integrar esa zona en tu cuerpo como, ¿sí?, algo que va bien, que se va a curar, no pasa nada, y mandarte esos mensajes a ti mismo y a esa zona de ti mismo. Porque tu cerebro, la zona de tu cerebro que controla esa zona está así encendida, está alerta, está así muy asustada. Calmar a esa zona del cerebro enviándole buen rollo es muy buena idea. En ese sentido, comenzar con una movilización precoz y tocándote desde el principio la zona tiene exactamente el mismo efecto. Y cuando digo movilización precoz no digo doblar el espinazo para coger un peso del suelo. Digo ligerísimos movimientos en la cama de como pequeños, casi que nadie se entere de que estás contrayendo y moviendo la espalda. Tiene que ser tan sutil que nadie se entere. Sin embargo, estás experimentando el puedo mover y no pasa nada, ¿sí? No soy un cristal de bohemia que me voy a romper en cualquier momento. Lo mismo cuando te tocas la zona de la herida, te tocas la espalda, no pasa nada, estás desmitificando la zona, ¿sí? Estás evitando que se instaure un proceso que en fisioterapia denominamos fragilidad, fragilización, ¿sí? Y una cirugía nos fragiliza, hace que nos sintamos mucho más débiles, vulnerables, el quirófano, el hospital, todo esa cosa, las batas blancas, ¿sí? No permitas que eso genere una excesiva fragilización. Defiéndete, protégete, ¿sí? Pero toca, ¿sí? Y vete dándote muestras de que no está la cosa tan mal ni tan débil, ¿sí? Y en ese sentido, todo eso deriva en que tengas cuidado, ¿sí?, sentido común, pero nunca miedo. El miedo no es buen consejero, el miedo hace que ese cerebro esté así de alerta y un cerebro alerta hace que todo funcione peor. Un cerebro demasiado alerta hace que todo funcione peor. Con lo cual, cuidado de cuidarse, sentido común, ¿sí?, no ser un descerebrado, hacer las cosas con calma, ¿sí?, con atención, respetando el dolor. No es lo mismo respeto, cuidado y sentido común que miedo, ¿sí? No me muevo, estoy ahí como, Dios mío, que se va a romper. Sí, eso no
puede ser, no lleva a ningún lado. Y como quinto consejo, quinta cosa que debes de saber, es que tanto antes como después de la cirugía, la fisioterapia es tu mejor aliado, tanto para evitar la cirugía como para, como te decía, dar la mejor respuesta posible. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.